Don Alberto Navarro, representante en el país de la Unión Europea como embajador, termina hoy, se va del país después de haber terminado su misión que comenzó hace 4 años, en el 2013. Vino ya con una buena experiencia diplomática. Primero fue abogado, licenciado en Derecho, y ingresó a la carrera diplomática por allá por los 1980. Desempeñó importantes cargos en España como embajador en Portugal y en Marruecos, dos de los principales vecinos de España, y pasó también jefe del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y después embajador ante la Comisión Europea y en la Unión Europea, y de ahí pues ha desempeñado también otros cargos. Vino a la República Dominicana y se nos va. Se va pero se queda. Don Alberto, ¿para dónde que va usted? ¿No le pusieron un impedimento de salida finalmente? No, lamentablemente no, porque mi familia... Y hemos vivido aquí muy a gusto, ¿no?, estos 4 años, pero donde voy ahora es a una isla vecina, a Cuba, que está en un proceso también de reforzamiento de las relaciones con la Unión Europea. Se ha firmado muy importante ahora mismo por eso. Un acuerdo que se llama de acuerdo de diálogo y cooperación, de diálogo político y cooperación, aunque yo creo que para Cuba lo más interesante sin duda sería entrar en Cotonú, como está la República Dominicana, y beneficiarse del EPA, que da un acceso preferencial al mercado europeo, el mayor del mundo, con 500 millones de consumidores, y tener también un acceso a la financiación europea, porque hoy, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones no puede todavía hacer préstamos en la isla, ya que se le aplica la ley Hess-Barton y las emisiones de dólares en el mercado americano estadounidense, pues tiene ese inconveniente. De ahí que yo creo que ahora es una oportunidad, con la nueva política de Trump hacia Cuba, para socios de Cuba, como la Unión Europea, como China, como otros países de América Latina, México, Colombia. Es un momento de oportunidad para reforzar las relaciones y que tengamos una Cuba lo más abierta posible al mundo, y un mundo también abierto a Cuba, que es un poco lo que dijo el Papa Francisco, una frase que a mí me gustó mucho: Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba, ¿no? Porque hay grandes logros en la Revolución Cubana. Basta ver el tema de la salud o el tema de la educación, donde están a años luz de muchos países con niveles de renta similares. Bueno, usted llegó aquí en un momento un poco difícil, tanto para la Unión Europea como para nosotros, enfrascados en problemas internos, bregando con temas de migración, porque muy pronto fue que se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema migratorio. ¿Cómo ha sido su...? Bueno, pues ha sido vamos a ver, por un lado ha sido una tarea muy grata lo que es el representar aquí a Europa. Europa es un conjunto de países, 28 países que compartimos valores. Yo creo que eso es la base de la identidad europea. Valores como la democracia, el Estado de Derecho, la solidaridad, la tolerancia, el respeto al otro, ya sea de otra raza, de otro sexo, de otra religión, y el hacer cosas juntos. Eso es lo que hace único a la Unión Europea, que es hoy, sin duda alguna, la mayor potencia económica y comercial del mundo. Es también el mayor donante de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo del mundo. No tenemos el mayor ejército porque la Unión Europea está más bien para solucionar pacíficamente los conflictos y para ayudar después de las catástrofes militares y de las guerras que hay en el mundo. Y aquí esa tarea es grata porque República Dominicana tiene una relación muy privilegiada con la Unión Europea. Muy pocos países del mundo tienen ese acceso tan preferencial al mercado europeo y a su vez al mercado estadounidense con el DR-CAFTA. Yo pongo siempre el ejemplo del banano. República Dominicana es el país del mundo que exporta más banano orgánico a Europa. Los alemanes, los británicos, los escandinavos adoran el banano orgánico y dentro de él el dominicano. Y eso es porque el banano dominicano entra sin aranceles, no tiene que pagar tasas, no tiene contingentes. El banano de Ecuador es el mayor exportador del mundo de banano, o el de Honduras o el de Costa Rica, tiene que pagar un arancel muy alto. ¿Por cuánto anda el volumen de exportaciones nuestras hacia Europa de banano? Bueno, el banano está ya por encima de los 200 millones de dólares, 250, 300. Primer rubro de exportación dominicano a la Unión Europea es el cacao. El cacao y el banano. Y luego a continuación el banano. Y ahora hemos tenido una excelente noticia. Yo la semana pasada entregué el primer certificado de denominación de origen protegida, se llama DOP, para el café de Valdesia. Me pregunté, el café de Valdesia es la región de San Cristóbal, Baní y San José de Ocoa. Bueno, República Dominicana era un país... pobres
y que todavía conservan la Claro, producción de y además café. es un café que se coge a mano. Están ahí los chuineros de Baní, que estuvieron en ese acto en Cancillería, aquí en Santo Domingo. Y es una pena que República Dominicana, un país que hace 10 años exportaba 160.000 quintales métricos de café, ahora exporta apenas 25.000. En 10 años ha Y pasado por de otro lado 160.000 importa. a 20. Y por otro lado importa, es ya un importador neto, ya el café Sí. dominicana no es un exportador neto, aunque hay ahora plantadas miles de hectáreas. La Unión Europea tiene un programa cerca de la frontera con Haití para la lucha contra la roya del café, que es una de las amenazas que tiene la plaga de este fruto, de este producto. Y como digo, es grato porque la República Dominicana tiene un potencial muy grande, tiene más comercio con la Unión Europea que Cuba, por ejemplo, ahora que estoy comparando las cifras de comercio, de inversiones, y en ese sentido, bueno, pues ha sido una tarea grata. A la vez, la Unión Europea es un referente. Yo creo que las sociedades, cuando miran a Europa, es para andar en esa dirección. Ahí me decía un pelotero que vive en la torre donde he vivido yo estos 4 años, que entre Estados Unidos y Europa a él le gustaría mandar a sus hijos a Europa. Dice, porque Estados Unidos está bien, pero Europa todavía mejor. Los valores se respetan más, hay más, y es verdad, hay una sanidad universal, se han hecho grandes avances. Y bueno, al llegar tuve esa coincidencia con esa sentencia. Pero antes de eso, de que nos metamos en el local, usted vino en un momento difícil de la Unión Europea porque estaba en plena crisis recesiva después de la crisis financiera internacional del 2010. Que golpeó a unos países más que a 8, otros. 10. Pero la Unión Europea está superando esa situación y no ha bajado significativamente. Algo se redujo, ¿verdad?, la cooperación con la República Dominicana, que además al entrar en una etapa de mucha estabilidad en el crecimiento macroeconómico, pues ha pasado a ser digamos, menos interés en dar ayuda, pero se mantiene la cooperación de la Unión Europea en la República Dominicana. ¿En qué dimensión? Pues sí, por comentar esos dos temas que ha suscitado Juan. El primero, es verdad que Europa ha tenido una crisis muy fuerte, una crisis que arrancó en Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera del sistema financiero estadounidense, y unos países más afectados que otros. El España, país de donde yo vengo, España, sin duda, pues fue uno de los más afectados por esa crisis, pero como pasa también en la vida, la crisis te refuerza. Y Europa se ha hecho a base de crisis. Hemos conocido la crisis de la silla vacía, hemos tenido crisis a lo largo de la construcción europea, y yo estoy convencido que la Unión Europea ahora es más fuerte. Tenemos el problema, el desafío del Brexit, del Reino Unido, que quiere abandonar la Unión Europea. Vamos a ver si eso se convierte en una realidad o no en los próximos 2 años, que seguiremos negociando. Sería una pena y vamos a perder todos, va a perder el Reino Unido, va a perder Europa, y lo que hay que hacer es mitigar esos daños. Y el otro punto, el relativo a la ayuda de Europa a República Dominicana, se ha reducido, pero por otro lado se está aumentando todo lo que es la cooperación del Banco Europeo de Inversiones, los préstamos como el que tenemos ahora en el Congreso para mejorar la distribución de las redes eléctricas dominicanas, donde se pierde demasiada electricidad, y hay un macroproyecto con el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Banco Europeo de Inversiones, al que se han sumado una donación de 10 millones de euros de la Unión Europea para Santo Domingo Este, para una serie de barrios más desfavorecidos. Igualmente, pues se ha dado por el BEI una contribución muy importante a los organismos a través de los cuales se canalizan microcréditos, que son sobre todo ADEMI, ADOPEN o Banfondesa. Y estamos también ahora ayudando, por ejemplo, al CIRD, al Consejo de Competitividad. Es decir, ahora la Unión Europea tiene ya, al pasar República Dominicana a ser un país de renta media, que empezar a apoyar también todo lo que es sector privado, creación de empleo, formación profesional, capacitación para el empleo. Ese es el área donde la Unión Europea va a seguir colaborando con República Dominicana como país que es muy preferente. ¿Se puede establecer el monto de la cooperación actual? Sí, la cooperación actual hay un sobre que se llama el Programa Indicativo Nacional, que tiene 75 millones de euros, pero a eso se suman otros programas como el programa del banano, de la roya del café, el programa binacional que tenemos junto con Haití, programas regionales como el Corredor Biológico del Caribe, que es un programa
un proyecto que afecta a Cuba, Haití y República Dominicana, que tiene su sede aquí en Santo Domingo, lo dirige un cubano. Es un proyecto para reforestar Haití, de los 3 ministerios de medio ambiente de estos 3 países. Ahora habrá también un proyecto regional en materia de seguridad ciudadana y otro de gestión fronteriza con Haití, y al que se suma Jamaica, que va a arrancar a finales de este año. Tenemos también un programa para documentación de haitianos y personas de descendencia haitiana en toda la isla. Es un programa de 8 millones de euros, 4 en Haití y 4 aquí, en República Dominicana, con lo cual el volumen anual está en subvenciones en unas 50 millones de dólares. El mayor cooperante de la República Dominicana es la Unión Europea, mucho más que Con Estados diferencia. Unidos en los últimos años, ¿verdad? Con diferencia, porque Estados Unidos es un país que es más campeón del libre comercio, de tirar los bolos si hace falta, e invadir los territorios cuando hay problemas, como se ha hecho en muchos sitios del mundo, en Irak, en otros sitios, pero no tanto en luego ayudar a reconstruir ese país. Yo recuerdo cuando me dijeron un Tomahawk cuesta $1 millón, pero con eso se puede hacer muchísimo daño, claro, reconstruir una sociedad que ha estado dividida por la guerra, ahora en Siria o en Irak, eso son generaciones. Pero la Unión Europea, si tiene un valor añadido, es que como somos países de muchas culturas, salimos de la guerra, de la Gran Guerra Mundial, de ahí nace el proyecto europeo. Bueno, pues tenemos, yo creo, esa apuesta por todo lo que es cooperación, solidaridad, diálogo, porque en el mundo es cierto, hay gente que lo que quiere es destruir, hay gente que quiere separar, quiere levantar muros y quiere el odio. Y hay gente que todo lo contrario, lo que quiere es construir, crear riqueza, cooperar, ¿Le tender costó puentes cuántos y no millones muros, a los y europeos amar. de vidas esa guerra cuando nace la Unión Europea poco después? ¿Cuántos millones fue finalmente? ¿50, 60? 50 millones de muertos, lo que se calcula en la Segunda Guerra Y Mundial. gran destrucción de todas las grandes ciudades. De los cuales, además, lo más triste, Juan, es que la mitad son civiles y la mitad militares. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, que mueren menos, son que ya es una barbaridad, 20 millones de hombres. 20 fueron en la primera. En la primera. Ahí el 90% fueron soldados y el 10% civiles. En la Segunda Guerra Mundial ya la mitad, 25 millones son civiles. Por la aviación. Y ahora mueren solo civiles. Ahora ya se hacen guerras como en Irak o en Afganistán, que se tiran las bombas desde muy alto y no muere un solo soldado, digamos, de la potencia que está disparando esas bombas. Y en cambio son los civiles las víctimas, más del 90%. ¿No? Embajador, y aquí, estamos yendo a la barbarie. Aquí, ¿cómo usted evaluó su gestión? Bueno, pues yo tendría que ser modesto, ¿no?, a la hora de hacer una valoración, pero me voy satisfecho. ¿Pero qué usted ha visto digamos. aquí? ¿Cómo usted ha visto el comportamiento, la economía? Yo he visto el país, se lo dije al presidente Medina cuando vino, tuvimos el honor de que viniera a inaugurar la nueva sede. Yo aquí me voy después de haber cambiado la residencia y la delegación, estaba en la avenida Lincoln y nos hemos trasladado a lo que antiguamente era Embajada de Estados Unidos, estamos en la César Nicolás Penson con Leopoldo Navarro. Y le decía al presidente Medina que estos 4 años he visto este país como va para arriba. Hay países que van para atrás y que tienen crisis graves. Lo que ocurre es que es verdad que se crea mucha riqueza, pero esa riqueza no se reparte. Y ese es el reto que hay aquí ahora, que ese pastel no se concentre en las manos de muy pocos, sino que se reparta entre más gente. Eso va a ser bueno para toda la economía y toda la sociedad dominicana, que las personas tengan mayor capacidad adquisitiva, lo hemos visto todos. Eso empieza un círculo virtuoso de que ahí se coge más ITEVIS, se tiene más impuestos, las personas tienen mejores sueldos, están trabajando mejor y se facilita la vida a la gente, que al final lo que hay que hacer, yo si dijera, viéndolo en perspectiva, aquí había personas que eran súbditos, sin derechos, y ahora ya se están transformando en ciudadanos llenos de derechos, que es lo que son las personas. Y cuando a una persona se le facilita la documentación, se le facilita la educación, eso es bueno para todos. Yo veo por ahí un anuncio que me gusta mucho, que dice, en República Dominicana, cuanta más gente vive mejor, tú vas a vivir mejor. Y es verdad, yo creo que este país, como le decía el presidente Medina, ha ido para arriba, pero tiene grandes retos. Y yo creo que las dominicanas y los dominicanos conocen mejor que nadie de la educación, de la evasión de impuestos, de la corrupción, lo que es peor aún, la impunidad, que se sabe quién es el corrupto y no se le persigue. Eso en una sociedad, sin duda, pues crea alarma y hace más difícil el que esa sociedad pues cree riqueza y prosperidad. No nos engañemos. Y yo creo que hay que ir en una dirección de facilitar un Estado de Derecho aquí
digno de ese nombre en República Dominicana, educar a la gente más. El ministro Andrés Navarro, que es una de las personas que dejo aquí como amigo y del que tengo una gran admiración, creo que está haciendo una gran labor. Mi primo, visitando ahí todos los colegios, porque es fácil construir un colegio, una escuela, y eso se hace rápido, pero formar un maestro, eso ya requiere mucho tiempo. Y cambiar la calidad de la educación requiere mucho más tiempo y más esfuerzo. Usted habla del reto principal es redistribuir mejor la riqueza. Sí. ¿Qué hacer para lograrlo? Bueno, pues solo hay dos opciones. Una sería subir impuestos, o mejor dicho, mejor que subir impuestos. Aquí el 67% de los impuestos los paga la gente más pobre. Ya lo sé. Bueno, es decir, subir impuestos a los que tienen más ingresos. Son impuestos indirectos, son impuestos que no van a la renta de las personas o al patrimonio. Son impuestos como el ITEVIS que grava el consumo, y aún así no se pagan en los colmados. En muchos sitios todavía están en economía informal, ¿no? Como ocurría en Marruecos, donde estaba yo antes, en Las Medinas, y está formal los centros comerciales y en muchas tiendas, ¿no? Pero también se pueden eliminar exenciones. Hemos tenido una reunión con Díaz Magín hace unos días en la sede del Banco Mundial, y nos presentaba esa panorámica de un país donde la presión fiscal está en el 14% y hay que llevarla al 18-20%. Porque es que yo recuerdo aquí la visita del presidente Mújica, del expresidente de Uruguay, cuando dijo: ¿cómo es posible que con un 14% haya políticas de salud o de educación dignas de ese nombre? Porque con un 14% es un milagro, ¿no? Yo se lo dije a mi amigo Mújica, es un círculo vicioso, porque al mismo tiempo, entonces aquí la gente necesita tener una planta eléctrica, una cisterna, un vigilante privado, comprar agua cara, embotellada, porque no hay agua que garantice ni a los más pobres el agua pública. En fin, pagar por todos los costos de la salud, por la educación, una proporción alta ha tenido que enviar sus hijos a los colegios. Entonces hay un círculo vicioso. Es decir, al fin de cuentas, si uno no tuviera que pagar tanta cosa privada, podría dar más a los impuestos, ¿no? Sin duda alguna, Juan. Eso es cuando hay una duplicación de gastos, como en el caso de la energía, tener una planta eléctrica que ya es costosa y que hay que mantener y que hay que ponerle el aceite y el fuel, y además un sistema eléctrico muy deficiente, muy ineficiente, pues obviamente eso es un lastre para la competitividad de un país. Pero subir los impuestos, ¿no? Sería, o aumentar los ingresos del Estado, es una vía. Es una vía. Que no tiene por qué ser aumentando impuestos. Puede ser, como digo, como nos decía el señor Magín, pues suprimiendo exenciones, porque hay exenciones en la frontera, hay exenciones fiscales en el tema del turismo, hay exenciones fiscales en muchos ámbitos, ¿no? Y el otro sería por el lado del gasto, ¿no? Recortar el gasto corriente, el gasto que no es productivo, ¿no? Que no es en inversiones. Ahí hay un gasto que es el de los viáticos, el de los viajes. Sí, la proliferación de organismos paralelos. Que no es un gasto tan productivo como el de inversiones. Yo cuando he llegado para ir a Punta Cana tardaba 4 horas. Había que cruzar la Romana, San Pedro de Macorís o Santiago para ir a Puerto Plata. Bueno, ahora ya hay unas infraestructuras que sin duda nos facilitan la vida a todos, ¿no? Y que hacen más fácil que se dinamice la economía, que la gente de Punta Cana venga aquí a ver la ciudad, la zona colonial, en Santo Domingo, y vuelvan. Todo eso es bueno para la economía. Yo creo que este es un país de futuro, y creo que si se hacen las cosas bien, República Dominicana lo saben mejor que nadie los dominicanos. Yo no tengo que dar ninguna lección. Está en un sitio privilegiado, de una situación geoestratégica aquí en el Caribe, que es un pedacito de Europa. Yo siempre he dicho, el Caribe se habla español, sobre todo español. Pues está Cuba, está República Dominicana, está Puerto Rico, luego está el Caribe francés, con Haití, Martinica, Guadalupe, San Martín, el Caribe inglés, que son 7,5 millones, menos que el francés y mucho menos que el español, pero que son muchos países, muchas islitas, y a veces gritan mucho y hacen mucho ruido, y luego el Caribe holandés, que es el más pequeñito, Curazao, Aruba, San Martín. Pero esto es una parte casi de Europa que se ha venido al otro lado del Atlántico, ¿no? Y hay zonas donde se utiliza el euro, como Martinica o Guadalupe, que eso es parte de la Unión Europea, ¿no? Y creo que es un país de futuro si se hacen las cosas bien. Y los dominicanos y las dominicanas son los que mejor conocen su país y saben las carencias que hay. Si hay tanta corrupción, ahora que hablamos del caso de Brecht, es porque está también en la sociedad.
todos sabemos lo que ocurre en el día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que combatir. Y yo sé que eso a veces no es fácil, pero hay que hacerlo. Es decir, eso empieza en la familia, en la educación, en los valores que se transmiten. Y eso tiene que ver con la disposición de la gente a contribuir fiscalmente, el hecho de que haya mucha corrupción y mucha dilapidación, mucha distracción de recursos, que muchas veces no es corrupción, sino distracción de recursos. Claro que sí, pero luego esta misma gente que aquí a lo mejor se comporta de una manera, cuando salen fuera, cuando migran, en España es el segundo país de los migrantes, ¿no? Estábamos ayer hablando con el embajador de España, el nuevo embajador que ha llegado, Alejandro Avellán, un gran amigo mío y que estoy convencido que va a impulsar mucho las relaciones entre la Unión Europea y República Dominicana, sobre todo en el ámbito económico, porque es de formación europea como yo y económica, ¿no? Y estas migrantes dominicanas, porque en su gran mayoría son mujeres, las migrantes en España, es una migración femenina, en España trabajan de una manera que a lo mejor no trabajan aquí. También porque probablemente ellos encuentran un respeto, unas reglas, unas normas, pero hemos visto cómo muchas veces las personas cuando se trasladan a otro país cogen las pautas de ese país. En España el número de donaciones para trasplante de órganos somos campeones del mundo, por encima de Estados Unidos. Pues los migrantes que vienen también quieren donar sus órganos porque ven cómo la sociedad española quiere hacerlo. Cuando alguien fallece, bueno, pues que al menos sus órganos puedan salvar otras vidas, ¿no? Y eso, se han hecho estudios y se ve que los migrantes, aquí no hay esa donación de órganos, pero cuando vienen a España se integran en la sociedad, que es lo más difícil en el tema migratorio, el integrar a los migrantes. Para ustedes, como dijimos desde que llegó, le agarró la sentencia al Tribunal Constitucional, el problema dominico-haitiano ha sido un problema recurrente de preocupaciones y la colaboración de la Unión Europea en muchos aspectos ha sido para ayudar a mejorar esa relación. ¿Cuál ha sido su experiencia en esa materia y qué cree que podemos mejorar todavía? También le agarró el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que todavía estamos discutiendo qué hacer con él porque no ha funcionado como se suponía que iba a funcionar. Bueno, dos cosas, primero la desnacionalización y después la regularización, que son dos cosas diferentes, aunque mucha gente la quiere confundir. Eso es, son dos temas muy distintos que muchas veces se confunden y se mezclan. Digamos que lo que alarmó a la comunidad internacional fue el tema de la nacionalidad, obviamente, porque cuando hablamos de los derechos de las personas, y todos como seres humanos estamos llenos de derechos y de obligaciones también, que a veces no las queremos reconocer, el derecho a la identidad es posiblemente la base de todos los demás. Si una persona no tiene reconocimiento a su identidad, ¿cómo va luego a querer acceder a una beca, a la educación, a la salud, a ser un ciudadano, ¿no? Y entonces, que en ese ámbito se adoptara una sentencia con carácter retroactivo, lo que más yo creo indignó a la comunidad internacional no es que fuera un tribunal constitucional muy nuevo, que apenas tenía unos años, sino que retroactivamente se quitaban derechos desde el año 1939. Bueno, todos los que hemos ido a una facultad de Derecho sabemos que no se pueden retroactivamente quitar derechos, se pueden dar derechos. Eso sí, una persona a la que se le han negado derechos se puede decir, ahora a usted le vamos a reconocer estos derechos, pero nunca quitarlos. De ahí que, bueno, pues la comunidad internacional reaccionó y se salió con una ley, con unas soluciones que, sin ser ideales, bueno, pues han permitido empezar a mitigar el problema, y la Unión Europea, como he dicho muchas veces, no solamente critica cuando hay que criticar, sino que después viene con la ayuda. Y ahora tenemos un proyecto que es muy difícil de implementar porque la raíz del problema está también en Haití, que Haití no puede facilitar la documentación de sus ciudadanos. Y de ahí vienen muchos problemas. Si un trabajador haitiano aquí en la construcción o en la caña de azúcar tiene que dejar su puesto de trabajo, cruzar todo el territorio, la frontera, con los problemas que eso le puede suponer, ir a su pueblo de origen, porque no puede ir a Puerto Príncipe, no hay un registro central de actas de nacimiento, pedir su certificado de nacimiento, ir a que se lo legalicen en Puerto Príncipe y volver a cruzar la frontera por aquí para volver a su puesto de trabajo y tener un documento de los que le van a pedir. Que bueno, embajador, pero el 93% de los que optaron por la regularización tenían su documento o presentaron un documento de identidad, por lo tanto, probablemente el 7% es más o menos lo que aquí tenemos dominicanos todavía sin identidad también. Sí, también a lo mejor no estamos tan distantes. El problema es que ya ese no resulta ser tan importante si el 93% registra un documento de identidad. Nosotros seguimos creyendo que ese es el principal problema,
queda aparte de ese problema, pero ya no es el principal. No, no es el... Vamos a ver, es que son temas, los temas migratorios sería para hablar horas, ¿no? Porque queda, Sí, por claro. ejemplo, por hacer en la frontera la tarjeta transfronteriza, que es algo fundamental. Las personas que viven allí, el que puedan pasar con formalidad, ¿no? Tanto los niños que van a las escuelas, ya sea de Ansapitra Pedernales o de Juana Méndez a Dajabón, como los que están trabajando en la zona fronteriza, precisamente para permitir que la frontera sea un factor de prosperidad y no sea un muro, como quieren, como decíamos antes, los que quieren levantar muros y los que queremos tender puentes y transformar las fronteras, que se puede hacer porque hay experiencias en todo el mundo de fronteras cerradas y hay experiencias de fronteras que son focos de prosperidad, ¿no? Estábamos hablando del tema migratorio, de regularización. Ahí hay que elogiar, como hiciste muy bien en el artículo que publicaste en el diario Hoy el sábado pasado, elogiar al gobierno dominicano porque hay que tener coraje. El tema migratorio en el mundo, mucha gente lo quiere denigrar y lo quiere asimilar a pobreza, a delincuencia, a drogas, a abusos. Ahí está el señor Trump, que está continuamente demonizando a los latinos y a los mexicanos, identificándolos como si todos fueran violadores, todos fueran prófugos, delincuentes, ¿no? La migración hay que saber que es básicamente positiva. Todos somos migrantes, para empezar. Y la humanidad, los países donde ha habido migración, Estados Unidos, España, Brasil, ha sido un factor de prosperidad y ha hecho que esos países vayan para arriba. ¿Qué es Estados Unidos? Más que una mezcla de italianos, polacos, irlandeses, españoles, británicos que han llegado allí y juntos han empezado a crear un país nuevo, ¿no? Bueno, pues la migración hay que verla como un fenómeno positivo que hay que regular, obviamente, porque las personas, yo siempre lo he dicho, no hay personas ilegales, nadie es ilegal, todas las personas tenemos derechos. Esa persona puede estar en situación irregular. Eso me lo enseñaron a mí los embajadores sudamericanos cuando yo era miembro del gobierno del presidente Zapatero y usé la palabra ilegal. Y desde entonces no la he querido usar porque yo sé que con el lenguaje se puede también demonizar a las personas. Hay mucho que hacer y ese plan de regularización que lanzó el gobierno dominicano con un enorme esfuerzo, donde se han desembolsado 50 millones de dólares, yo espero que no se reduzca... La Unión Europea ha colaborado también ahí, ¿no? La Unión Europea, obviamente, que ha colaborado y además yo creo que es en interés de todos, porque los migrantes son, para empezar, una fuerza productiva. El país que pierde es el país del que se van los migrantes, porque es un país que los ha tenido que educar, que alimentar, y cuando esa persona ya con 16, 18 años ya puede ser productivo, se va. Y ese dominicano que en su casa lo han alimentado con sus frijoles, y cuando llega a los 18 años agarra una yola y se va a Estados Unidos, ¿quién es el país que gana? Pues gana Estados Unidos, porque ese señor ya va a ser productivo y va a empezar a trabajar allí y aquí ha estado simplemente siendo educado y alimentado. Entonces hay que verlo que además los que se van son los que no se resignan, no se va un paralítico. Se van, digamos, de los pobres de los pobres, los mejores, que quieren los que tienen mejor, más deseo de superación. Y por eso los países que reciben la inmigración, sobre todo lo que dicen la inmigración escogida, que es selectiva, ya puede ser la universitaria, Estados Unidos, que tiene la crema de la universidad del mundo entero, bueno, pues es el gran beneficiado. ¿Qué está pasando ahora? Como el señor Trump en Estados Unidos está poniendo pegas, pues ya están resintiéndose el Silicon Valley y algunas universidades. Yo venía leyendo ahora que en Europa el Reino Unido ya se está notando el Brexit, hay menos investigadores que quieren ir a las universidades británicas, porque la universidad, su nombre lo dice, es universal. La universidad lo que quiere es el saber del mundo entero. Entonces, cuando tú te cierras y levantas un muro, te quieres ir de los demás, como el Reino Unido, eso va a ser malo para el Reino Unido y también para nosotros, pero mucho peor para el Reino Unido que para la Unión Europea. Y como digo, el tema migratorio, yo espero que esas 250.000 personas se presentaron, 220.000, 10.000, que al final no sean 7.000, que tengamos orden y solamente 7.800 han logrado cumplir todos los requisitos, de lo cual una parte no son haitianos, porque hay un 3%, 2 y tanto por ciento que son de otras nacionalidades y probablemente de esos 7.000 hay muchos de esas otras nacionalidades que tienen más posibilidades, la migración de otros países. Pero eso quiere decir que hay que, como yo digo, salvar el proyecto de regularización, porque si dijéramos, bueno, pues ahí terminó, pues se terminó el proyecto. No, sería fracasó entonces, ¿no? Eso sería un fracaso colectivo. Yo diría, no solo del gobierno, sería un fracaso de la sociedad dominicana. Hay que reconocer, y por eso me alegró mucho el artículo tuyo del sábado, y a mí no me cuesta repetirlo una y otra vez. Los elogios, se lo dije al ministro Montalvo el viernes cuando estuve con él, al presidente Medina, con el que estuvimos una hora,
embajadores europeos el viernes pasado para despedirme también de él. Ha tenido un coraje grande, de 250.000 personas en un solo plan de regularización. Yo recuerdo en el gobierno de Zapatero que fueron más de 1 millón en un año, y las críticas que llegaron del presidente Sarkozy entonces de Francia, porque es verdad que con Schengen esas personas podían ir a cualquier otro país europeo, ¿no? Y ahora, sin embargo, Zapatero, que está pasando por aquí cada 2 semanas mediando en Venezuela con Leonel Fernández y Torrijos, bueno, pues nos decía en la Embajada de España que si de algo está orgulloso de los 8 años que fue presidente del gobierno español, y yo estoy muy orgulloso de haber sido su ministro para Europa, digamos, durante la primera legislatura, los primeros 4 años, 2004-2008, fue del proceso de regularización. Que ahora, cuando va por los mercados, cuando va por España, se le acerca gente a decirle: gracias a usted, soy persona, ¿Y cuánto regularizó? ¿1 millón? Más de 1 millón. ¿Y de eso cuántos dominicanos serían? Pues yo calculo más de 100.000. Que además los dominicanos tienen la ventaja en España que a los 2 años pueden tener ya la nacionalidad. Hasta adoptar la nacionalidad a los 2 años. Por eso a veces salen las estadísticas en España y parece que se han vuelto. Mucha gente dice: hay menos dominicanos. No, que usted hace el censo y ya no son dominicanos, son españoles. español, tienen pasaporte español, y usted lo ve aquí hablando con muchas, como digo, sobre todo mujeres, porque la migración, hay un estudio muy bonito de esa migración, que son mujeres, bien en el servicio doméstico, algunas en prostitución. Mujeres que se fajan a trabajar, porque para algunos dominicanos que tienen tanto problema con los migrantes, creen que las dominicanas todas se van a la prostitución, o los que se van a Nueva York todos se van al narcotráfico. La realidad es que el 90 o más porcentaje se fajan a trabajar duramente. Y algunas ya han abierto su restaurante en Madrid con mucho éxito, como saben, que tenemos una chef con estrella Michelin. Tenemos hasta supermercados dominicanos y colmados dominicanos. Y muchos salones de belleza. Salones de belleza dominicanos. Pues igual que los españoles cuando venían aquí migrando. Yo soy canario y sé que muchos canarios vinieron para acá, para Venezuela, y venían con una mano delante y una detrás. La Unión Europea financió la primera encuesta nacional de inmigrantes, la República Dominicana. Ahora se va a hacer una segunda. ¿La van a financiar también? Así es, ya está firmado el contrato, se va a financiar. Tiene un coste grande, esas encuestas. Yo se lo decía a Tactú, Pablo Tactú, que el anterior presidente de la ONE, que tengo gran respeto, y también se lo decía a la actual, a Alejandra, y que es una encuesta que cuesta casi $1 millón, moviliza 200 ONGs de la sociedad civil, iglesias, pastores, y se hace una encuesta a nivel nacional. Ya hicimos la del 2012, ahora el día 1 de agosto se lanza la del 2017, que yo espero que tengamos ya datos, serán unos 60.000-70.000 hogares, y tengamos datos a principios del año que viene. Sí, porque hay que decir eso, que no es una encuesta como la de opinión que se hacen con 1.200 personas. Son con 60 o 70.000 hogares casas que se visitan. Con un listado de preguntas grande. Y con muestreo científico. Muy profesional, y se hace a través de Naciones Unidas. Es la UNFPA, es la Agencia de Naciones Unidas. Que además no es nuevo el método aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Lo hace con la ONE. Y yo creo que va a haber, además del interés de conocer bien la realidad del país, cuántos italianos, cuántos franceses, cuántos españoles, cuántos haitianos, que ahí se desmitificó en el 2012 eso de 1 millón, algunos llegaban a hablar de 2 millones, no, 485.000 fue el dato de esa encuesta, 485.000 haitianos. En el 2012, vamos a ver ahora, vamos a ver Venezuela, que hay sin duda un colectivo cada vez mayor de venezolanos. Pero también aquí la gente ya está hablando de 80 y 100.000 venezolanos, y no es cierto que hayan tantos, porque siempre se magnifican. También en Puerto Rico hablaban de 200 y 300.000 dominicanos y no eran tantos. Lo vamos a ver con la encuesta, lo vamos a ver. Lo vamos a ver con la encuesta. ¿Y usted cree que qué pasará hoy con el plan de regularización? Bueno, yo espero que se prorrogue por 1 año. Eso es lo que nos dijo el presidente Medina el viernes cuando estuvimos con él, con los embajadores, y veo que está hoy también ya en los medios de comunicación. Y ojalá que este año se aproveche para que se pueda realmente, al final del proceso, porque es que yo creo que es de sentido común, todo el mundo lo entiende. Una persona trabaja mejor si está trabajando
a la luz del día con sus papeles. Si no lo andan persiguiendo y no tiene que esconderse. Claro, y esa persona, cuando pueda pagar impuestos, eso va a ser bueno, y cuando pueda entrar en el SENASA, eso es lo que hemos vivido en Y todos los además países que del tenga mundo. un carnet, los identifica ya y permite a los que no lo tienen identificarlos también, más fácil, ¿no? O sea, controlar la inmigración. Por supuesto, porque la migración es una política soberana, y República Dominicana, como país soberano, pues puede deportar a las personas que están en situación irregular, igual que pone unos visados a los países con los que quiere ponerlo, etcétera. La presencia de ciudadanos europeos se ha incrementado significativamente en la República Dominicana, ¿verdad? Se ha incrementado y se sigue incrementando. Se sigue incrementando, hay muchos españoles. Nosotros los embajadores europeos, que nos reunimos en mi residencia todos los meses y que hablamos de los temas, como es lógico, pues con mucha franqueza y comentamos, el embajador, encargado de negocios de Italia, nuevo embajador de Italia llegará al país el 1 de agosto, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Holanda, vamos viendo cómo aumenta el número de ciudadanos europeos residentes aquí, muy ligado al turismo y ligado también al hecho de que República Dominicana, aparte de un clima maravilloso, tiene una gente que es muy acogedora, y eso es lo que explica que la gente quiera volver, porque hay otros destinos turísticos donde la gente va y no vuelve después de la experiencia que se lleva. Aquí se repite. Y aquí eso yo creo que se ha aprendido, lo que pasó en Puerto Plata con los cruceros, y ahora ya la gente sabe que el turismo cambia el mundo. El turismo es un motor de cambio de las sociedades, y lo están viendo aquí en Dominicana, como cuando llegan los turistas llegan novedades, llegan Bueno, señor embajador, se nos ha terminado el tiempo. Nosotros tenemos que agradecerle que el día en que usted es parte de la República Dominicana haya compartido con nosotros. Bueno, este sí, un momento. amigo de nosotros todo el tiempo, todo el desde que tiempo, llegó aquí, gracias. don Alberto ya ha estado muchas veces aquí en este programa. Sí, Esperamos que le vaya bien por Cuba y se queda Y aquí en el Caribe. Cualquier se día queda de ahí. esto nos juntamos de nuevo. Lo visitamos allá y usted nos visita, porque esta es mucho su gusto. casa, la República Dominicana. Claro que sí. Y este programa... Le vamos a echar Y este de programa en menos al concreto, embajador Navarro. yo también les Le vamos a echar echaré. de menos. Muchísimas gracias echaré y mucho tómense de sus menos. vacaciones con calma en España, Eso es. y luego nos juntaremos en el Caribe. Claro que sí, así haré. Me voy además con una hija dominicana que nació aquí el año ¿Ah, sí? pasado, Blanquita, que tiene 13 meses, así que no me puedo ir con mejor recuerdo de Va a este país tener que volver. que llevar a una hija nacida aquí. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias.